Bien, hoy vamos a ver un nuevo análisis de autopistas. En esta clase lo que vamos a ver es cómo analizar las zonas de entrecruzamiento, también llamadas zonas de entrelazado, que se propone en el Manual de Capacidad del año 2016. Respecto a esto, vamos a ver unos conceptos básicos inicialmente. Recuerden que para hacer el análisis total de una autopista, lo que hacíamos era separarla en segmentos y a partir de la segmentación hacer análisis puntuales para cada tipo de sección con diferentes metodologías. Justamente esto es la metodología de análisis para la sección de entrecruzamiento. Lo van a ver en el capítulo 13 del Manual de Capacidad del año 2016 y en el capítulo 12 en el caso del Manual 2010. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar y cuál es el concepto que origina a poder hacer los análisis que vamos a encarar en la clase de hoy? Bueno, un área de entrecruzamiento es un área donde existen vehículos que toman diferentes direcciones, vehículos que quieren ingresar por una rama a la autopista. Estos vehículos tienen de alguna manera una velocidad más lenta porque vienen de una zona urbana y tienen que ingresar a, a la autopista donde el flujo vehicular tiene una mayor velocidad, ¿no? Es decir, 100, 110 kilómetros por hora. A su vez, tiene que compartir el mismo espacio, el mismo sector, donde hay vehículos que vienen por el flujo de la autopista a una gran velocidad, 100, 110 kilómetros, y tienen que salir usando el mismo espacio físico y desacelerar en la rama de salida para bajar la velocidad a la velocidad urbana. En este sector se produce un entrecruzamiento donde lo que tienen que hacer es, de alguna manera, hay una pugna por el mismo espacio, ¿no? Es decir, tienen una zona donde tienen que compartir el mismo espacio, ¿no? Es decir, aquellos vehículos que entran con aquellos vehículos que salen, se produce un cruce y este cruce requiere de un espacio para ambas circulaciones en el mismo sitio. Entonces, a partir de esa, digamos, conflicto y esa turbulencia que genera el movimiento, ¿no? Es decir, un vehículo que viene acelerando, otro que viene desacelerando, se proponen los modelos matemáticos para poder resolver estas situaciones y se dan los pasos a seguir para poder hacer el análisis. Entonces, por lo general, una zona de entrecruzamiento se genera por la existencia de una rama de entrada y una rama de salida muy cercanas, donde se generan esta convivencia de espacios, es decir, donde se debe usar el mismo espacio para ambos movimientos. Les trajimos esta foto como ejemplo porque justamente es un sector que ha sido modificado en la actualidad y que se hizo, digamos, se resolvió la problemática existente. Esta era la intersección
entre la avenida General Paz y el acceso norte, el ingreso que viene desde el norte y va hacia el Riachuelo. Es decir, hay un gran volumen de ingreso y hay un volumen de egreso. En la actualidad esto se resolvió, acá había, ya estaba en nivel de servicio F hace mucho tiempo, esto se terminó resolviendo con cruce de diferentes niveles, es decir, se eliminó el área de entrecruzamiento y hoy por hoy lo que se hace para este movimiento es se elevó, pasa por arriba y sale. Es decir, una de las posibles soluciones cuando un área de entrecruzamiento ya está agotada es simplemente separar los movimientos y que no haya entrecruzamiento. Vamos a ver cuáles son las diferentes soluciones a partir de un área de entrecruzamiento que ya está agotada. Bueno, algunas otras áreas de entrecruzamiento, un lugar donde vehículos que vienen del lado izquierdo de la autopista tienen que ir hacia la derecha y los que vienen de la derecha hacia la izquierda. Es decir, podemos encontrar muchas zonas de entrecruzamiento. Es decir, vamos a analizar todas esas situaciones posibles. Entonces, vamos a el, digamos, concepto básico de un área de entrecruzamiento. El área de entrecruzamiento, como les dije, se genera por la presencia de dos ramas, una de ingreso y otra de egreso. Estas dos ramas están separadas, una longitud, la longitud que siempre tomamos para el inicio de una rama es el punto exacto donde se unen las dos direcciones, los dos movimientos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en esta zona la rama y en este punto exacto, acá se une esta calzada con esta calzada. Entonces, si tomamos este punto y tomamos este punto donde se separan las calzadas, tenemos la longitud entre ramas. Ahora bien, por lo general, en muchos países directamente se hace una marca, una línea blanca, donde se prohíbe el cruce vehicular, se lo hace entrar unos metros después, para evitar una problemática de visibilidad, ¿no? Es decir, muchas veces se generan inclinaciones donde hay puntos ciegos y donde no se ve el vehículo, inclusive para el vehículo que viene transitando por autopista, tener la posibilidad de ver que hay un vehículo ingresando. Entonces, este ingreso se hace unos metros más adelante, se da esta zona de aceleración y luego ingresa. Con lo cual, el área o la longitud, mejor dicho, de entrecruzamiento es la longitud de entrecruzamiento efectiva. Entonces, a esto se estima que es un 77% de la longitud total. Entonces, tomamos como punto de partida la longitud de la sección de entrecruzamiento. Después vamos a tener otros conceptos como cantidad de carriles que tiene la zona, es decir, el área en estudio. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 carriles, el ancho de estos carriles. Todas esas situaciones son las que van a influir en el movimiento. Y es la que después vamos a necesitar como datos de ingreso. Entonces, el concepto es, va a haber vehículos que tienen que
cambiar de carril para ingresar a la autopista y vehículos que tienen que cambiar de carril para egresar de la autopista. Esta zona es una zona donde se genera esa turbulencia de tránsito que hace que el volumen de la autopista, la velocidad de flujo, cambie en esta sección. Y es la que vamos a estudiar en la clase de hoy. Bien. Un concepto inicial es la configuración de la sección de entrecruzamiento. Vamos a ver que hay varias configuraciones diferentes y es una configuración que de alguna medida también sirve y tiene una vital importancia cuando, por ejemplo, tenemos que hacer el diseño de una autopista, ¿no? Es decir, supóngase que nosotros lo que estamos haciendo es diseñar, es crear, es hacer, digamos, un primer bosquejo de cómo sería la zona, ¿no? Y cómo tendríamos que diseñarla. Entonces, la configuración digamos, los diferentes tipologías de área de entrecruzamiento. Fíjense, acá tienen una tipología A, una B y una C. La tipología A es una tipología donde los volúmenes de tránsito son equilibrados. Es decir, tenemos la cantidad de vehículos que salen en volumen prácticamente similar a la cantidad de vehículos que entran. Es decir, algo que se produce en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, por el efecto de orígenes y destinos. En este caso, la configuración A es una configuración donde aquel vehículo que entra tiene que hacer un solo cambio de carril para incorporarse a la autopista y el vehículo que sale tiene que hacer un solo cambio de carril para salir de la autopista. Entonces, acá lo que ven es cambio de carril de autopista hacia rama, es un cambio de carril, y el cambio de carril para entrada es 1. Ahora hay una configuración mucho más eficiente para aquellos volúmenes muy importantes de salida. Supónganse que tenemos una avenida, una ruta muy importante que hace que haya una importantísima cantidad de vehículos, un gran volumen de vehículos que sale, y no así la misma cantidad que entran. Entonces, en este caso, es una configuración que le da prácticamente una prioridad a la salida, dándole un carril exclusivo. Si ustedes ven en esta zona, vamos a dibujar un poquito acá, viene por este carril y si sigue su propio carril, termina saliendo. Es decir, esto ocurre en muchos lugares donde el volumen es importante. Justamente mencionando el caso de General Paz ingresando hacia el acceso norte, si uno se mantiene por el carril de la derecha, termina dentro de la autopista. Es decir, para mantenerse dentro de la autopista hay que cambiar de carril. En cambio, el que entra tiene que hacer dos cambios de carril. Tiene que hacer, digamos, una entrada y luego volver a entrar. Entonces, esto le da prioridad al volumen de salida. Esta es la configuración tipo B. Y después tenemos una configuración tipo C, que es inversa. Le da mayor prioridad al volumen de entrada y menor prioridad al de salida, porque tiene que hacer un cambio o dos cambios para poder salir. Entonces, esto es lo que llamamos la configuración de un área de entrecruzamiento.
y le tenemos que dar este tipo de configuración para dar prioridad, digamos, a los diferentes volúmenes de entrecruzamiento. Bien. Otros conceptos iniciales que vamos a introducir en esta clase son un poco las abreviaturas que vamos a usar. Es decir, el manual inclusive tiene dos carillas, 2 páginas completas con todas las abreviaturas que se usan, más allá de que acá en la presentación las tienen disponibles y las ven, sepan que en el manual pueden consultar las abreviaturas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un concepto y un criterio de movimiento de vehículos, movimiento vehicular. Entonces, vamos a hablar de vehículos que no trenzan, a aquellos vehículos que no tienen entrecruzamiento. Es decir, por ejemplo, el volumen de vehículos que viene por la autopista y que sigue por la autopista. Es un vehículo pasante que en ningún caso se interpone en los movimientos. Si va, por ejemplo, por el carril izquierdo y se mantiene por el carril izquierdo, no habría ningún tipo de problemas. O un vehículo pasante que entra por la rama, pero no ingresa a la autopista, simplemente sigue por la rama y baja por la rama. Es decir, supóngase que la autopista está pasando un cruce ferroviario o está pasando un arroyo, otra ruta. Puede ser que un tránsito urbano use esta zona de ramas para hacer ese cruce. Pero... O hay una estación de peaje. Sí, más o menos, casi nadie. Las estaciones de peaje están muy bien ubicadas de manera tal que no se puedan sortear por una rama, ¿no? Es decir, si hay una vía libre es porque está puesta a propósito, si no, no. Difícilmente se pueda sortear. Sí puede ser al revés, que se bajen a colectora, pero por lo general las vías de peaje están todas puestas en zonas donde no se puede, es muy difícil hacer eso, ¿no? Porque hay un río, porque hay un cruce, porque hay un ferrocarril y no tiene barrera. Entonces, estos son los pasantes, los que no trenzan. Y le vamos a llamar volumen AA, en el manual se llama volumen FF, porque es freeway to freeway. Acá es autopista a autopista. Después tenemos rama a rama. En este caso es ramp to ramp. Y después tenemos, sí, aquel volumen que sí trenza o que tiene entrecruzamiento, que es este con este, ¿no? Es decir, los de salidas con los de entrada. Estos volúmenes se les llama volumen de rama autopista o volumen ramp to freeway, y van a tener VRF, o volumen FR, es freeway to ramp. Entonces, estas nomenclaturas son las que vamos a usar y las que vamos a determinar. Nosotros vamos a hacer una medición para hacer el análisis de una zona de entrecruzamiento del volumen de estos vehículos. Es decir, lo que vamos a hacer es un conteo de clasificación para conocer el volumen de vehículos que sale, el volumen de vehículos que entra, los volúmenes pasantes y los volúmenes pasantes. Lo podemos hacer visualmente con un conteo manual, lo podemos hacer con una cámara filmando desde un domo, lo podemos hacer con detectores, con cualquier elemento que nos permita conocer discriminadamente el volumen de cada uno de estos movimientos. Y por supuesto, como siempre, clasificados y en periodos de 15 minutos para conocer el factor de hora de punta
y en las horas pico o en el volumen de diseño, ¿no? Entonces, conceptos iniciales para comenzar con el análisis de una zona de trenzado. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es la metodología de análisis del manual de capacidad del año 2016 y vamos a tener, a su vez, la traducción al castellano, la que hizo el ingeniero Felicia, con lo cual ustedes van a ir viendo siempre doble fórmula. Por un lado, la ecuación propia del manual de capacidad y por otro lado, la ecuación traducida al español con unidades métricas, ¿no? Así que no se confundan cuando ven dos ecuaciones, es porque una es la original y otra es la traducida. Vean en este caso, del lado izquierdo tenemos la cantidad de pasos o la descripción de la metodología original en inglés, y del otro lado tenemos la descripción traducida al español. Entonces, la metodología de análisis tiene 8 pasos en total, y los vamos a ir viendo uno por uno a partir de ahora. Entonces, el primer paso, como siempre, es una tarea de recopilación de información. Es decir, lo que hacemos es ir al lugar y o reunirnos con las autoridades de la autopista, quienes están haciendo digamos, la explotación del corredor, y le vamos a pedir los planos conforme a obra, o vamos a ir a hacer una medición geométrica, y vamos a traer la longitud entre ramas, algo que, o sea, seguramente vamos a tener un checklist de toda la información que vamos a ir a buscar, ¿no? Lo más importante es la longitud entre ramas. Tenemos que medir el ancho de los carriles, la cantidad de carriles, la configuración, es decir, cómo está dispuesto estos carriles, quiénes tienen prioridad, quiénes no, y toda información del tipo geométrico. Vamos a hacer conteos o determinación de volúmenes, o lo vamos a solicitar que nos den los datos, o los vamos a ir a buscar nosotros. Estos volúmenes van a ser discriminando todos los movimientos, ¿verdad? Es decir, los pasantes, los que salen, los que entran, los que van de rama a rama. Esos volúmenes tienen que estar clasificados por categoría vehicular. Recuerden que para el análisis de capacidad necesitamos separar lo que es vehículo liviano de ómnibus, camión simple, camión con acoplado y camión con remolque. Y por supuesto, segmentos cada 15 minutos para determinar el factor de hora de punta. Entonces, toda esa información la tomaremos en campo. Por otro lado, con toda esa información, vamos a recabar en una base de datos y vamos a hacer el segundo paso, que es el ajuste de los volúmenes. Para eso vamos a ir viendo ahora cómo hacemos el procedimiento, pero la idea es tener el volumen de demanda, es decir, el volumen que transita efectivamente por la zona de entrecruzamiento. Luego, en el paso 3, lo que vamos a hacer es determinar la capacidad de la característica de configuración. Para eso vamos a hacer la determinación de
lo que es los cambios de carril, el mínimo cambio de carril. Entonces, vamos a determinar la configuración desde el punto de vista de la capacidad. En el cuarto paso, vamos a determinar la longitud del área máxima. ¿Qué es esto del la longitud del área máxima? Es decir, acá lo que vamos a hacer es un chequeo de longitud en la cual puedo yo catalogar a la zona que estoy estudiando como área de entrecruzamiento, o pienso que es área de entrecruzamiento y en realidad son dos ramas, una de entrada y una de salida, separadas, y las tengo que estudiar por separado. Es decir, hay un área de influencia de las ramas que si esa área se distancia mucho, es decir, la longitud es mayor a una longitud dada, no se puede estudiar como si fuera un área de entrecruzamiento, simplemente son dos ramas. Entonces acá vamos a determinar esa longitud para ver si efectivamente es un área de entrecruzamiento, o si no llega a ser así, me envía al capítulo 14, que es ramas. Entonces justamente lo tengo que estudiar por separado. Igual, los primeros 3 pasos no los perdí, son de gran utilidad. Una vez que ya sabemos que estamos en un área de entrecruzamiento, lo que vamos a hacer es calcular la capacidad, es decir, la capacidad del segmento en las condiciones en que se encuentra, es decir, con la situación prevaleciente, ¿no? Es decir, vamos a hacer el chequeo de la situación existente. Ahí puede ser que ya esté agotada su capacidad, es decir, si está a nivel de servicio F, ya no podemos aplicar la metodología de análisis que estamos viendo, simplemente tenemos que poner que es nivel de servicio F, y hay algunos ajustes que el manual propone para cuando hay estos niveles de congestión. Correcciones pequeñas que se pueden llegar a hacer. Si pudiéramos hacer esas correcciones, podríamos reevaluar de retomar el análisis. Pero por lo general, si ya estamos en nivel de servicio F, hasta no hacer alguna intervención, es muy difícil de que podamos hacer el análisis. Bien, después pasamos al paso 6, donde lo que hacemos es determinar el número de carriles de trenzado, es decir, acá, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Estudiar hasta qué zona se produce la turbulencia, para analizar cuán importante es el movimiento de entrecruzamiento. Es decir, esto es una condición que nos va a dar después la calidad de flujo vehicular. En el paso 7 vamos a determinar la velocidad, algo importante en el caso de autopistas, determinar la velocidad tanto de los pasantes como de los que entrecruzan, y con toda esa información finalmente determinamos el nivel de servicio y podemos dar el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Entonces, haciendo la descripción de todos los pasos, vamos a ir uno por uno cada uno de los pasos. Es decir, bueno, el primer paso lo desarrollamos bastante, ¿no? Es decir, recopilamos datos en geometría, cantidad de carriles, ancho de carril, longitud del área entre ramas. Necesitamos determinar un poco las pendientes, necesitamos determinar justamente los anchos de la rama y la cantidad de carriles de la rama. A veces también necesitamos conocer
el espacio que queda libre por si tenemos que proponer algún cambio, como ser ensanchar y poner más cantidad de carriles, y toda información que nosotros notemos de relevancia en la zona de estudio. Es decir, hay veces que nos hemos encontrado con situaciones donde tenemos una parada de colectivo justo en la rama, tenemos, o sea, cuestiones puntuales de cada proyecto. Siempre hay que estar atento a esas situaciones, ¿no? A veces también las mismas pendientes hacen de que no haya buena visibilidad, entonces lo que está pasando ahí es una situación geométrica, no tanto de capacidad, y mejorando la visibilidad con cambio de curvas verticales se mejora mucho. Es decir, bueno, atento a toda información. Conteos vehiculares, de alguna manera, con algún proceso, con algún sistema. Eso nos da toda la información. Paso 2. Lo que hacemos es el volumen de cada uno de los movimientos, el volumen de conteo que tuvimos por una hora, en la hora pico, lo vamos a dividir por el factor de hora de punta, que ustedes saben que el factor de hora de punta es la relación de los 15 minutos máximos de la hora sobre el total. 15 minutos máximos multiplicado por 4 sobre el total del volumen contabilizado, y el factor de vehículos pesados. El factor de vehículos pesados es exactamente el mismo factor que desarrollamos en la clase de sección básica, ¿no? Es decir, no vamos ahora a volver a desarrollar lo mismo porque es exactamente lo mismo. Recuerden que lo que hace el factor de vehículos pesados es pasar el volumen de conteo a un volumen equivalente a vehículos ligeros. Es decir, lo que hace el factor de vehículos pesados es dar la equivalencia de cuántos vehículos livianos equivale, por ejemplo, un camión con acoplado, en condiciones de pendiente, en condiciones, digamos, de ancho de carril y de distancia de despeje lateral. Entonces, eso me va a dar un volumen que es el volumen de vehículos para cada movimiento de una hora para poder trabajar con las ecuaciones de análisis que se propone. Bien, el paso 3 va a ser determinar las características de configuración. Para eso vamos a usar la ecuación 13.2, que es la que tenemos aquí, donde me dice que la cantidad mínima de cambios de carril es la cantidad de cambio de carril que tiene el movimiento de rama a autopista, es decir, el movimiento de ingreso, multiplicado por el volumen que va de rama a autopista, más la cantidad de cambios de carril de autopista hacia rama por el volumen de autopista hacia rama. Es decir, lo que me está dando acá es la zona de entrecruzamiento. Es decir, me multiplica el volumen de los vehículos que ingresan por la cantidad de cambios de carril que tienen que hacer, y a eso le suma el volumen de los vehículos que egresan por la cantidad de cambios de carril que tienen que hacer. En definitiva, lo que estoy poniendo acá como resultado es el movimiento de trenzado, es la cantidad de vehículos que pugnan por el mismo espacio. Entonces, esta información es la primera información que tomo para desarrollar
más adelante, en los siguientes pasos, el desarrollo de análisis de capacidad. Entonces, con esta información pasamos al paso, bueno, acá tienen, ¿ven? Antes de pasar al siguiente paso. Acá tengo, por ejemplo, una autopista que tiene 5 carriles, de los cuales tiene un cambio de carril de autopista a rama y un cambio de carril de rama a autopista. Después acá tenemos con un entrecruzamiento sin carril de equilibrio, es decir, hay un carril único que directamente me deja el ingreso o la salida, vamos a decir, a la rama, y acá yo tengo que entrar y hacer un cambio de carril como mínimo para ingresar a la autopista. En cambio, para salir prácticamente ninguno. Entonces, estas son las configuraciones que tenemos que determinar en el paso 3. El paso 4 es un paso que lo hago a los efectos de determinar si las fórmulas matemáticas que voy a aplicar son aplicables a estos casos, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que necesito hallar en este paso ¿es realmente una sección de entrecruzamiento o son dos ramas separadas? Esto es el paso 4. El paso 4 me da el cálculo de una longitud máxima. Acá, como les expliqué, hay dos ecuaciones que es la misma puesta en otras unidades, pero estamos hablando de una única ecuación de longitud máxima. La del manual, que está en rojo, y en celeste tienen la que está en unidades métricas. Entonces, acá tenemos la longitud máxima. Esta longitud máxima está determinada por la variable de relación de volúmenes. Esta relación de volúmenes es muy importante en entrecruzamiento. Es los volúmenes de entrecruzamiento sobre el volumen total. Eso es la relación de volúmenes. Es decir, lo que hago es contar, sumar estos volúmenes, que son los que entran y los que salen, que son los que entrenzan, dividido el total de todos los vehículos. Eso es la relación de volúmenes. Esto que está acá. Que en el manual lo van a ver volumen ratio posiblemente. Entonces, esto que es un porcentual, digamos, porque es una división de cantidades, y el número de carriles, que justamente es el número de carriles de trenzado. Entonces, con esta información me va a dar una longitud, me va a dar en millas, y de esta forma me va a dar en kilómetros. Entonces, lo que voy a hacer con esta longitud máxima es compararla con la longitud real que yo tengo medida en mi proyecto. Entonces, si esa longitud máxima está por debajo de la medida real mía, lo que está pasando es que yo tengo una longitud que supera, en la realidad, supera la longitud máxima. Entonces no puedo tomarlo como área de trenzado y tengo que analizar las dos ramas por separado. Ahora, si la longitud de mi proyecto es menor a esta longitud máxima, estoy dentro de las metodologías de análisis de área de trenzado. Entonces, en base a este punto puede ser que o siga al paso 5 o me vaya al capítulo 14, donde estudio las ramas
voy a tener que estudiar primero la rama de ingreso y después la rama de egreso, porque se estudian por separado. Entonces, Profe, sí, una consulta. ¿En la práctica es conveniente tener ramas antes que áreas de trenzado? sí, exacto. De hecho, las soluciones que se están tomando últimamente es demoler una rama y correrla hacia atrás o correr hacia adelante. Es decir, hay muchas, digamos, obras en las autopistas, en General Paz principalmente, donde directamente se demolieron ramas. Avenida Los Constituyentes, por ejemplo, se demolió la rama, zonas donde existían, digamos, ramas, se demolieron y se construyó una nueva rama unos metros más atrás. Entonces, de esa manera, ya se evita un área de trenzado y ya no hay una turbulencia, porque la rama de ingreso tiene una pequeña turbulencia hacia atrás, porque lo que hace es un conflicto digamos, con los vehículos que entran, y el que viene por autopista tiende a irse hacia la izquierda para evitar el ingreso de la rama, y la rama de salida lo mismo. Entonces, al separarlas, esa influencia no se perturba entre sí. Entonces, si podríamos tener espacio para separarlo, sería siempre mucho más efectivo. Bien, el paso 5 es determinar la capacidad. La capacidad, lo que conceptualmente vamos a hacer es tomar una capacidad en condiciones ideales y afectarla o disminuirla con las condiciones reales o las condiciones prevalecientes de nuestro proyecto. Porque si no, este paso sería directamente ir a una tabla y decir, bueno, si tengo 2 carriles, la capacidad es 2.400, si tengo 3 carriles, 3.500 y listo. Bueno, lo que vamos a hacer es partir de una capacidad ideal y llevarla a las condiciones prevalecientes. Tengan en cuenta que la densidad que hace que alcance el colapso de una sección de trenzado es 27 autos por carril por kilómetro. Es decir, nunca tendría que tener 27 autos por carril por kilómetro. Y a su vez depende la cantidad de carriles que tenga. Es decir, cuando yo analizo, por ejemplo, esta zona, yo tengo acá 2 carriles para el entrecruzamiento, ¿no? Si los volúmenes son muy grandes, va a ocurrir que vehículos que vienen por este lugar también tengan que salir. O puede ser que este tenga 2 carriles. Entonces, muchas veces la zona de perturbación que hacen estos movimientos se va, vamos a decir, obstruyendo más carriles de la autopista. Y eso es un poco lo que tenemos que calcular, ¿no? Es decir, toda esta zona, cuánto perturba sobre el total de movimientos de la autopista, porque puede ser que sea tan grande digamos, el entrecruzamiento que esto empiece a abarcar prácticamente todo el movimiento de la sección de la autopista. Y ahí se produzca un enorme problema, ¿no? Inclusive a veces arrastra problemas de la rama. Entonces lo que hacemos acá es a la capacidad en condiciones ideales, le vamos a restar y la vamos a ajustar por las condiciones particulares. Entonces lo que nos pide como variable, esto es una ecuación, un modelo matemático que reproduce la caída de la capacidad por las condiciones, es la relación de volumen de trenzado, es decir, la cantidad de vehículos que están realizando entrecruzamiento
la longitud de la zona de trenzado y el número de carriles del área de trenzado. Por ejemplo, no sé si lo han notado alguna vez como usuarios, pero, por ejemplo, lo que ocurría en esta intersección que tenía un nivel de servicio F, es que los vehículos que venían por acá y tenían que salir, lo que hacían era ir transitando por banquina y tomaban la banquina como un carril más y entraban a la zona de trenzado ya directamente. Es decir, obvio que eso está mal y que esto es repudiable y que no debe hacerse, pero lo que hacían los vehículos ya cuando la capacidad estaba totalmente agotada era forzar el aumento de un carril, aunque no lo exista. Entonces, por eso la necesidad de carriles es muy importante. Entonces, el número de carriles, todo esto lo tengo, es información que justamente tomé en campo, ¿no? Es decir, los conteos, las longitudes y la cantidad de carriles, puedo determinar la reducción de la capacidad. A su vez, lo que podemos hacer es con otro modelo determinar la capacidad en base a la demanda. Es decir, acá lo que teníamos es en la densidad de vehículos de trenzado. Ahora, otra forma, otro modelo matemático es tomar directamente la capacidad en base a la demanda. Es decir, para 2 carriles hago la división de 2.400 por la relación de volúmenes de trenzado, o si son 3 carriles, 3.500 sobre el volumen de trenzado. Este es, digamos, otro modelo para poder determinar la capacidad en la sección de trenzado, siempre en condiciones ideales. Para poder llevar esta capacidad a vehículos, a la inversa, lo que voy a tener que hacer es multiplicarlo por el factor de vehículos pesados, porque recuerden que estas capacidades, hasta que yo no lo multiplique de vuelta por el factor de vehículos pesados, está en vehículos equivalentes ligeros. Si yo digo que la capacidad son 2.300, son 2.300 vehículos equivalentes ligeros. Es decir, para yo poder llevarlo a la realidad o a la práctica, necesito multiplicarlo por el factor de vehículos pesados. Y a su vez, lo que voy a determinar también es la relación volumen-capacidad, ¿no? Es decir, el volumen ideal multiplicado por el factor de vehículos pesados sobre la capacidad ideal. Esta división me va a dar lo que sería la relación volumen-capacidad. Por supuesto que si esta relación volumen-capacidad ya está agotada, mi nivel de servicio es F. Por eso que lo que hace es, si la relación volumen-capacidad supera a 1, directamente yo salgo del sistema de ecuaciones y justamente necesito tomar una decisión o una intervención sobre este sector. Bien. Pasamos al paso 6. El paso 6, como les dije, es determinar la cantidad de cambios de carril de forma analítica. Para eso tenemos varias ecuaciones. Tenemos la ecuación 1311, la ecuación 1313, 1314, 1315 y 1316. Todas estas varían en función de los volúmenes y el tipo de área de trenzado, ¿no? Es decir, por ejemplo,
para el caso de el cambio de carril, la cantidad de cambios de carriles equivalentes para la zona de trenzado, la W es de trenzado, webbing, vamos a tener la longitud de área de trenzado, que esta es la que determinamos, digamos, en el paso 3. Es decir, esto lo sacamos en el paso 3. Recuerden que dijimos, vamos a usar esto, la cantidad de cambios de carriles. Acá. Entonces, esto, la cantidad de cambios de carriles, lo ponemos acá. Y después necesitamos la longitud del área, geométricamente, esto es una medición, el número de carriles y, en este caso, se incorpora la densidad de intercambiadores que tenemos hacia ambos lados. Es lo mismo que hacíamos en sección básica, ¿se acuerdan que tomábamos una distancia corriente arriba, una distancia corriente abajo, y la cantidad de intercambiadores, o sea, de ramas, de zonas de acceso que haya 5 kilómetros adelante, 5 kilómetros atrás, nos va a determinar la densidad. Entonces, con toda esta información, esto por supuesto es la misma ecuación, lo que hacemos es determinar la cantidad de cambios de carril de trenzado. Es decir, esto es la influencia que me está haciendo una perturbación en el área. Esto es lo que estamos calculando en este caso. Y lo que vamos a determinar es la influencia de los carriles que no trenzan. Para eso, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación 1312, donde tenemos el índice, es decir, la relación de vehículos que no trenzan, que está en función de la longitud del área, la densidad y el volumen de vehículos que no trenzan. Con esta ecuación 1312 obtenemos este índice. Acá lo tienen, digamos, en unidades métricas. Siguiendo los cálculos, vamos a tener para el caso de vehículos que no trenzan y en base a el volumen de vehículos que no trenzan, diferentes ecuaciones, ¿no? Es decir, bueno, cuando el índice de vehículos que no trenzan es menor a 1300, es decir, ¿se acuerdan que el índice tenía que ver con el volumen? Cuando esto es menor a 1300, vamos a aplicar esta fórmula para la cantidad de carriles. Esta fórmula que sigue estando, digamos, en base al volumen de carriles que no, volumen de vehículos que no trenzan, la longitud, como siempre, y el número de carriles. Si llega a ser mayor a 1950 vehículos, vamos a aplicar esta fórmula mucho más sencilla, simplemente el volumen afectada por constantes, y entre 1300 y 1950 usaremos esta fórmula. Entonces, en resumen, si es menor a 1300, vamos a usar la fórmula 1, a 1950 tenemos que usar la fórmula 2, y entre los dos valores podemos usar la 2 o podemos usar la 3. Ahora sí, ya tenemos la zona de turbulencia de la parte que no trenza, la zona de turbulencia de la parte que trenza. Vamos a determinar la suma de las dos y de esa forma tener los carriles necesarios para darle capacidad a todos los movimientos. Entonces lo que tengo que hacer es sumar dos
las dos cantidades de carriles. Pasamos al paso 7, donde ya empezamos a estudiar un parámetro de importancia, de mucha importancia, para el cálculo del nivel de servicio, que es la velocidad de los vehículos. Es decir, la velocidad de los vehículos, lo que más nos interesa son la velocidad de los vehículos que trenzan, es decir, que tienen este entrecruzamiento, la mínima velocidad y la máxima velocidad esperada. Y cuando la mínima y la máxima se hacen muy grandes, esto produce un mayor conflicto, ¿no? Entonces, lo que hace el modelo es un modelo matemático que reproduce el efecto de estos movimientos, me va a dar la velocidad mínima esperada más un cociente entre el delta de las dos velocidades, es decir, la máxima esperada menos la mínima, sobre un, digamos, factor de intensidad de trenzado, que lo vamos a ver en base a la cantidad de vehículos que trenzan con los que no trenzan. Entonces, si nosotros suponemos, y de hecho esto se viene estudiando hace muchísimos años atrás, una velocidad mínima de 24 kilómetros por hora y una velocidad que es la velocidad de flujo libre. Antes se hablaba de 90, 100 kilómetros por hora, ahora se habla de la velocidad de flujo libre. Nos queda este modelo. 15 está en millas por hora. Nos queda la velocidad mínima por la velocidad de flujo libre menos 15 más 1 sobre W. Es decir, reemplazamos valores ya prefijados. Es decir, 15, velocidad de flujo libre, y esta relación que hay entre la cantidad de cambios de carril total sobre la longitud de entrecruzamiento por una constante elevado a la 0,789, me da esta relación W. Entonces, ni bien estos son valores conocidos, esto lo hallé en el paso 6, esto lo tomé en el terreno, lo medí, con esto lo incorporo acá. Esta información la tengo porque es la velocidad de flujo libre. Recuerden que la podíamos hallar en sección básica. Entonces, de esta manera, obtengo la velocidad de los vehículos que trenzan. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es determinar la velocidad de los vehículos que no trenzan. La velocidad de los vehículos que no trenzan está dado por la velocidad de flujo libre, la longitud, la cantidad de cambio de carril, los lane change, mínimo, el volumen y el número de carriles. El volumen de vehículos que no trenzan y la cantidad de carriles. Entonces, de esta manera obtengo con este modelo matemático la velocidad de los vehículos que no trenzan. Finalmente, para sacar la velocidad promedio ponderada de todo el segmento, que es lo que yo necesito como información muy importante para este análisis, lo que hago es tomar el volumen de vehículos que trenzan más el volumen de vehículos que no trenzan, es decir, el total de los vehículos, dividido la relación que hay entre el volumen de los que trenzan con la velocidad de los que trenzan, más la relación de los que no trenzan con la velocidad que no trenzan. De esta manera yo obtengo la velocidad promedio. En realidad lo que estoy haciendo es una velocidad ponderada, porque estoy teniendo en cuenta cuántos hay de uno y cuántos hay del otro. Esto me da la velocidad y es lo que a mí me importa.
El punto 7 es muy importante. ¿Por qué? Porque en el último paso, lo que termino haciendo es el volumen por carril que yo tengo del total dividido a la velocidad me da la densidad. Lo mismo que hicimos en la sección básica, nada más que acá tuvimos que tener en cuenta las condiciones de turbulencia del entrecruzamiento. Por supuesto que si esta densidad me da 27, que dijimos que es lo máximo que soporta un área, ya estoy en nivel de servicio F. Entonces, fíjense, el nivel de servicio está dado en base a la densidad. Un nivel de servicio que está entre 6 y 12 vehículos por kilómetro por carril. Acá, ojo con esta tabla, porque esta tabla está en vehículos por milla por carril. Es decir, aplicando todas las ecuaciones que yo usé en color rojo, tengo que entrar a esta tabla. Ahora, si yo usé todas las ecuaciones de color celeste que están en métricas, voy a usar esta tabla. Ojo, porque a lo mejor hacen todo bien y se equivocan en el último paso en entrar en la tabla equivocada. Entonces, el nivel de servicio va a estar dado en función a la densidad. Y justamente de acá voy a determinar cuál es la condición. Si yo estoy en un nivel de servicio B, C, quizás D, voy a informar que se encuentra en buen estado y que todavía tengo posibilidad de usarlo. Ahora, si ya estoy en nivel de servicio E, tengo que decirle digamos, a quien me ha pedido este análisis que está próximo a agotarse esta sección y que hay que tomar intervenciones a corto plazo. ¿Cuáles serían estas intervenciones? Bueno, podemos hacerle un análisis, podríamos agregar carriles, es decir, hacer todos los cálculos calculando un carril más, a ver qué pasa. Podríamos cambiar la configuración de la zona de entrecruzamiento y ver qué pasa con eso. Podríamos cambiar la longitud de la rama, de la zona de entrecruzamiento, perdón, y ver qué ocurre cuando aumentamos la longitud. Si tenemos más zonas para que se produzcan entrecruzamientos, mejora fuertemente la posibilidad. Podríamos, antes de eliminar esa rama, colocar una rama más hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si el volumen de salida es muy grande, podríamos poner una rama de salida más. Entonces, los vehículos que van a hacer van a empezar a distribuirse en la nueva rama de salida en base a su destino. Si su destino es más adelante, van a salir más adelante. Si es más atrás, van a salir más atrás y se van a separar. Lo mismo podríamos hacer con el ingreso. Si tenemos un elevado volumen de ingreso, podríamos construir una nueva rama cercana a esta intersección, haciendo que los vehículos se deriven a la nueva rama y entren por la nueva rama. Entonces, podría haber una posibilidad de mejora con alguna intervención. Otra intervención ya de mayor magnitud sería directamente demoler la rama y correrla a otro sector. Ya ahí estaríamos como haciendo más obra todavía, ¿no? Y ya como último caso, porque ya es imposible poder hacer el cambio, es eliminar zona de entrecruzamiento cambiando, digamos, los volúmenes a diferente nivel y hacer una rama de ingreso que pase elevada con
una rama de egreso que pase subterránea, por ejemplo. Es decir, de hacer esa inversión directamente elimina la zona de entrecruzamiento y hace que todo lo que estuvimos calculando directamente sea mejorado, ¿no? Entonces, esto es un poco las conclusiones. Lo que ahora nos queda es ver un poco lo que es las ramas de ingreso y ramas de egreso.